Ofrezco a ellos también las respectivas disculpas por el impas de la ventana de tiempo de retraso que obedeció a razones ajenas a las que podamos ponderar. Dejo con ustedes al doctor Aquiles Jara, past president de la Sociedad Chilena de Nefrología y miembro del Departamento Staff de Nefrología de la Pontificia Universidad Católica. Por favor, doctor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Elizabeth y a todos los que organizaron esto por la invitación y poder estar acá con amigos y poder compartir con ustedes experiencias. Y lo que vamos a hablar ahora es culpa de Elizabeth este título, pero lo vamos a simplificar, osteoporosis y enfermedad renal crónica. Y yo pienso que una forma que podemos enfrentar esto es viendo un caso clínico real que me tocó discutir hace muy poco tiempo para poder ver de qué forma lo abordamos. Este era es un hombre de 48 años con enfermedad renal crónica por enfermedad poliquística que acude a la consulta por fractura vertebral de la L3. Estuvo previamente 2 años en hemodiálisis, se trasplantó sin ninguna eventualidad y la función del injerto es adecuada. Él dice que cuando estaba en hemodiálisis le dijeron que tenía la PTH muy alta, pero que con el trasplante se le iba a mejorar. Y que no tuvo ningún trauma, sino que hizo ejercicio y de repente sintió el dolor en la espalda, ¿ya? Pero que no hubo un trauma real. Se le hace entonces una densitometría de columna lumbar, y ustedes ven que el valor T-score es menos 1.8. Entonces, ¿qué pregunta nos hacemos frente a este paciente que fue trasplantado y que tuvo esta fractura vertebral no traumática y que tiene este valor que recibimos nosotros de la DEXA, como habitualmente recibimos, y cometemos a veces el error de mirar solamente el resultado final? ¿Cuáles son los hechos clave en este paciente? Que es joven, a los 48 años es joven, ¿ya? Que hace 8 meses fue trasplantado, que tiene esta fractura vertebral y que tiene una función del injerto adecuada, en otras palabras, que tiene función normal, aparentemente. ¿Cierto? Bien. La pregunta que uno se hace: ¿por qué se fracturó este paciente? ¿Tiene osteoporosis? ¿Y cuál sería el método de diagnóstico de la osteoporosis en un enfermo en estas circunstancias? Entonces, ¿por qué se fracturó este paciente? En primer lugar, porque tiene enfermedad renal crónica. Y la enfermedad renal crónica es una entidad que produce osteoporosis. Eso es un concepto claro. Que tiene un hiperparatiroidismo grave, él lo mencionaba, y lo más probable que no haya cedido en estos 8 meses post-trasplante. Y que por estar trasplantado además recibe altas dosis de corticoides. El riesgo de fractura ahora en pacientes en diálisis es muy alto. Y ustedes ven acá cómo un paciente que está en diálisis y que tiene más de 55 años tiene más de 3 veces posibilidades de fracturarse que la población referente. Si es diabético, además, tiene casi también 3 veces posibilidad de fracturarse. Y si tiene más de 12 años en diálisis, también tiene prácticamente 2 veces la posibilidad de fracturarse. ¿Y si se trasplanta? ¿Qué le pasa? Tiene más riesgo de fracturarse. Y eso es importante cuando uno ve esta curva. Y ustedes ven acá que el paciente trasplantado se fractura más que el paciente que está en diálisis, hasta los 600 días. Son más o menos 2 años. En la primera etapa de un paciente trasplantado tiene más riesgo de fracturarse por la terapia que recibe. Y es solamente pasados los 600 días de trasplante en que ya el riesgo es menor que estar en diálisis. O sea, este es un paciente claramente que estaba en riesgo. ¿Tiene osteoporosis este paciente? Bueno, ¿qué es la osteoporosis? A mí me gusta la definición que dice que la osteoporosis es la disminución de la resistencia o la mayor fragilidad del hueso que lleva a fractura. Y esa integridad ósea está
está determinada por dos razones. La cantidad de hueso, la masa ósea, que es la que habitualmente vemos en la población general, ¿verdad? Y que se mide con la DEXA, con la densitometría ósea. ¿Ya? Y que en las personas con función renal normal basta con eso para definir su riesgo de fractura, ¿verdad? Y es lo que uno usa habitualmente en población general. Pero la población con enfermedad renal tiene mayor compromiso, que no solamente el hueso depende de la cantidad de masa ósea, sino también de la calidad del hueso determinada por la microarquitectura, la remodelación ósea y otras variables que están alteradas todas en la insuficiencia renal. Así que son todos esos determinantes los que van a llevar entonces a una fragilidad del hueso para fracturarse en la enfermedad renal. Y ustedes ven acá, por ejemplo, cómo el colágeno y su mineralización está alterado entre un sujeto normal y un hueso urémico. ¿Ya? Es solamente para demostrar cómo ya simplemente la uremia hace que nuestro hueso sea realmente diferente. Y hablamos entonces de osteoporosis urémica, un concepto acuñado porque estos son los factores de riesgo que todos conocemos para nosotros si vamos a tener osteoporosis. Pero el paciente renal le agrega cualquier patología ósea de las que conocemos, osteodistrofia, enfermedad ósea dinámica, la trastorno de mineralización, puede tener osteoporosis agregada. ¿Ya? Y hablamos entonces de osteoporosis urémica. ¿Y cómo la definimos? ¿Cómo la aprendimos? ¿Cómo nos enseñaron? Esto es la población general, ¿verdad? Y la que se aplica es cuando tenemos densidad mineral ósea con una mayor desviación estándar negativa, ¿verdad? Que cuando está entre menos 1 a menos 2,5 osteopenia, y osteoporosis cuando el T-score, es decir, a la misma sexogenia, pero pacientes de 30 años, ¿verdad? Tenemos una diferencia mayor o igual a menos 2,5. Eso definimos osteoporosis. Pero no olvidar que osteoporosis también se define por una presencia de fractura de bajo impacto, aunque tu T-score sea menor a 2,5. Si tiene una fractura de bajo impacto, también se declara osteoporosis. ¿Este paciente tiene osteoporosis o no? Tiene un valor T-score de 1,8, pero en la cadera tiene menos 2,8. Y esto hay que mirarlo bien, porque este es el punto que nosotros estamos acostumbrados a ver el resultado final. Pero si uno analiza en detalle esa densitometría, ¿qué es lo que ven? Que la fractura L3, como está esclerosada, falsamente aumenta el valor de la densidad ósea. Miren L3. Y esa es la que está dando que sea un menos 1,8. Por lo tanto, uno debería eliminar de la densidad a L3, y ustedes ven a ver ahí que ahí el valor es 2,5. Y si es más purista, incluso la L4 está dando una densidad falsamente irreal, y por lo tanto incluso la densidad ósea es menor todavía, es igual a menos 3,1. O sea, claramente tiene osteoporosis este paciente. ¿Ya? Eso no cabe la menor duda. Ahora, ¿cuál es el método diagnóstico? Bueno, en nosotros es la densidad ósea mineral, la DEXA, y en el paciente renal crónico también se está considerando la DEXA, sobre todo si está con función renal sobre 30 ml minutos. ¿Ya? Y lo lógico, cosa que no hacemos, no sé si ni hieras porque hiera es diferente, ¿ah? Al paciente que se va a trasplantar debiera hacérsele una densidad ósea mineral al inicio para ir siguiéndolo en el tiempo. Pero no lo hacemos habitualmente. Ahora, la otra cosa es que hay que, en algunos lugares se hace, es que esta es la densidad ósea mineral, ¿verdad? Y son valores similares entre estos dos pacientes. No hay una diferencia fundamental. Pero si uno mirara el hueso, ustedes ven que no tiene nada que ver uno con lo otro. ¿Ya? Es muy diferente este hueso a este. A este. Entonces existe, usando la misma maquinita de la densidad ósea mineral, aplicarle un software que te va a dar el TBS, que es el Trabecular Bone Score. No es una máquina diferente, solamente es un software diferente,
y vamos a ver que si se aplica este software, que se pixela cada una de estas líneas, vamos a ver que el paciente es muy diferente en el score de hueso trabecular. Y eso te da un dato más preciso de cómo está el hueso del paciente, ¿ya? Y eso es simplemente pedirle al laboratorio que aplique el software del TBS, es la misma máquina, no hay diferencia. Es una cosa que se usa entonces. Entonces, si aplicamos la definición de osteoporosis para la densidad ósea mineral, también la podemos aplicar para el TBS, en que ustedes ven que un TBS menor significa un hueso más débil, que lo mismo es decir que un TBS mayor es un hueso más compacto. Son formas entonces fáciles de hacer y que las tenemos disponibles en nuestro país. La otra es usar esta herramienta que no sé si la usa, en general la usa más los endocrinólogos, que es una encuesta para determinar cuál es el riesgo que tiene, por ejemplo, el doctor Zúñiga de fracturarse, ¿ya? Entonces está diseñado para cada país. En Latinoamérica hay 8 países, incluidos Chile, que tienen los datos para hacerlo, y ustedes se meten simplemente al computador y ponen los datos del paciente. Si ponemos el dato de nuestro paciente, te va a dar acá el riesgo de fractura mayor y fractura de cadera a 10 años. Todos nosotros podemos hacer esto. Y en este mismo computador, o en el teléfono, podemos aplicar también el TBS, ¿ya? Y a este paciente le aplicamos el TBS. Y ustedes se dan cuenta que el riesgo de fractura, por ejemplo, si el TBS es 1.45, ven ustedes ese valor de riesgo de fractura. Pero si el TBS lo modificamos, como era en este paciente, dobla el riesgo. Cosa simple de hacer. ¿Ya? Simplemente meterse al computador y poner los riesgos al paciente para evaluar cuál es el riesgo que tiene de fracturarse. Que lo deberíamos hacer. Existe este otro, que eso sí que no está en Chile. No sé si ahí lo tendrá, pero yo por lo menos no sabía. En mi hospital no está, que es una tomografía computada de alta resolución para hueso, para el radio o para la tibia, ¿ya? Que tiene la gracia que es una precisión impresionante. Vamos a verla, en que te va a diferenciar, pero es una técnica muy similar a los datos que te puede dar una biopsia ósea, no es invasiva y te separa el hueso cortical del trabecular, ¿ya? Y no tiene radiación. Y ustedes ven acá cómo se puede diferenciar claramente la cortical de la trabecular y un hueso normal con un hueso de paciente. Y ustedes ven una corteza mucho más disminuida y un hueso trabecular más poroso. Y aquí ustedes ven cómo, con estos programas de reconstrucción, como cualquier resonancia o escáner que lo hacemos, ustedes pueden separar el hueso cortical y pueden ver acá hueso trabecular, un paciente, o sea, un sujeto normal, pacientes mayores y con daño óseo. Es impresionante la imagen, ¿ya? Ahora, en nuestro paciente, ¿qué decisión tomamos? ¿Cuál creen ustedes que es la decisión? Esto es un caso real y esas decisiones se adoptaron. Aquí lo correcto en realidad es saber más que del paciente. ¿Qué fue? ¿Ya? Y aquí están los datos, ¿ya? El tratamiento clásico de un trasplantado, prednisona, tacrolimus, micofenolato. Vean ustedes cómo la creatinina pre-trasplante de 10 a 8 meses está con creatinina de 1. Éxito total del trasplante, ¿ya? El calcio normal, un poco bajo acá, y el fósforo bajo, que es lo que habitualmente uno ve en un paciente trasplantado en el primer año. ¿Cuáles serían las estrategias terapéuticas para este enfermo entonces? ¿Cómo lo trataríamos? En primer lugar, recordar que un paciente trasplantado es un enfermo renal crónico. No es un sujeto normal. Y vean ustedes este trabajo español, con más de casi 2.000 enfermos cerca. La mayor parte de los enfermos trasplantados, de acuerdo a la grabación que le mostró el doctor Clavero, son etapa 3. Y somos felices con eso. O sea, el paciente anda bien. Pero recordar que la mayor parte de nuestros pacientes trasplantados van a ser finalmente pacientes con grado 3A de falla renal, como en este trabajo español que se ve perfectamente bien. La mayor parte era grado 3. Nuestro paciente ahora,
¿Qué se hizo? Primera cosa, llevamos 8 meses de trasplante y ya está con prednisona 5 miligramos, que es lo fundamental. Los corticoides, y ahora te damos cualquier cantidad, como dicen los cabros, de corticoides, hoy día cada vez menos. ¿Ya? ¿Está correcto eso? Bajar la dosis de prednisona 8 meses después. ¿Qué nosotros sabemos de trasplante? Esa es la tasa de rechazo, más del 80% cuando el doctor Zúñiga hacía la beca. ¿Ya? Y hoy día tenemos una tasa menor del 10% gracias a las nuevas drogas. Ya surgió entonces el concepto de no dar corticoides, que es lo que hacen los pediatras. Y ustedes ven acá cómo ha ido aumentando en los últimos años protocolos sin corticoides. Pero ¿cuál ha sido la evidencia de esto? Y se han hecho distintas estrategias. No usar el corticoide desde el inicio, retiro precoz del esteroide o retiro tardío después de un año post trasplante. Pero no dar corticoides. ¿Está correcto eso? Esta es una gran revisión del Cochrane que evaluó un montón de pacientes, más de casi 8.000 enfermos trasplantados, y que se demostró que no dar corticoide o retirarlo aumenta la tasa de rechazo agudo, más de un 50%. En adultos, que no es lo mismo que en niños. ¿Ya? Entonces, aumenta la tasa de rechazo y curiosamente, unas consecuencias del corticoide, además en la diabetes, no hubo diferencia en los grupos. ¿Ya? Por lo tanto, la estrategia actual es minimizar la dosis corticoide, no dar corticoide. Por lo tanto, es correcto lo que se hizo en este enfermo. ¿Qué más podemos hacer? ¿Verdad? Seguimos viendo el resto de los exámenes de este paciente. ¿Qué es lo que ven ustedes? Vean la fosfatasa alcalina, está muy alta. ¿Qué significa fosfatasa alcalina alta? Significa actividad osteoblástica aumentada. Es un hueso que está con un recambio acelerado. ¿Qué más vemos? Que la fosfatasa alcalina ósea, que más específica, también está elevada, expresando lo mismo. La PTH, claro, bajó de 987 a 151. Pero, ¿qué pasaría si a usted le midió la PTH y la encuentro 150? ¿Qué le digo? Que tiene hiperpara. Y no solamente porque la PTH está elevada, sino ¿por qué? Porque vemos que hay actividad osteoblástica aumentada. O sea, hay actividad de la PTH. ¿Ya? Y por lo tanto, vemos también, ¿qué otra cosa? Que los niveles de vitamina D están bajísimos en este paciente. Por lo tanto, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Es un hiperparatiroidismo secundario persistente en el trasplante con normocalcemia y un déficit severo de vitamina D. ¿Qué pasa en esta misma población española? Que vimos que la mayor parte tenía etapa 3. Vean las PTH. Es similar a la que tenían nuestros enfermos. ¿Ya? Es decir, en los primeros años persiste el hiperparatiroidismo. Ojo con eso. Y ustedes ven ahí que es muy similar a la que tenía este enfermo. Ahora, la persistencia del hiperpara en el trasplantado es alta en el post-trasplante. Curiosamente, pacientes que tenían PTH sobre 600 cae, pero permanece alta igual que los que tienen bajo. Y la persistencia es sobre el 50% de PTH por sobre el valor normal. O sea, es una realidad esto. Y ustedes ven acá cómo pacientes con hiperpara post-trasplante, vean cómo está, porque la PTH es lo que más afecta al hueso cortical. Y si yo hago este examen, que es muy bueno, distingo claramente el efecto de la PTH sobre el hueso, sobre todo en el hueso cortical. ¿Ya? Y ustedes ven acá cómo otro factor que uno también ve es la porosidad y la disminución de la cortical en los pacientes que tienen a mayor PTH, mayor compromiso del hueso cortical. En este otro trabajo se muestra lo mismo y se muestra otro concepto. Disminución de la cortical, y a medida que disminuye el grosor de la cortical, del hueso cortical, aumento de la porosidad del hueso cortical, mírenlo.
Y eso se ve mejor en esta biopsia. Sujeto control, como dijo Hans, interno medicina, y el paciente. ¿Qué notan ustedes? Miren la cortical, el hueso cortical, miren la densidad del hueso cortical, el grosor, mucho más delgado. ¿Y qué más ven? Porosidad. Mientras la porosidad en el hueso sano es menos del 10%, en este paciente era el 30%. ¿Ya? Y nuevamente, la porosidad es dependiente de PTH. De nuevo, lo que está diciendo es que el paciente tiene un compromiso del hueso, sobre todo la cortical, por esta persistencia del hiperpara. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué decisión tomamos? ¿Qué decisión se tomó? Porque esto es real. Analicémosla. Colecalciferol tiene un déficit tremendo. Y eso es muy frecuente en diálisis. Un trabajo de la doctora Hellman, donde demostró que más del 80% de los sujetos en diálisis tienen déficit de vitamina D. Y con el cutoff, el punto de corte en 30, no en 20, 30. Deberíamos tener los enfermos sobre 30 de la 25-hidroxivitamina D. ¿Bien? Y ustedes ven acá cómo los pacientes tienen un déficit tremendo. Estos son pequeños trabajos, pero miren, tenía 30% de estos tenían niveles indetectables. ¿Ya? Curiosamente, estos son sujetos seguidos por 6 meses trasplantados con un riñón sano ahora, con un riñón funcionando. ¿Qué ven ustedes? Lo esperable. La 1.25 aumenta y la 25 permanece baja. Eso es lo que sucede si nos damos suplemento. ¿Ya? Así que, ¿qué lo deberíamos hacer? ¿Sirve darle suplemento colecalciferol? Estos son casi 200 enfermos que tenían niveles muy bajos de la 25, 44% tenían osteopenia u osteoporosis, y se le da colecalciferol o placebo. Y al final del estudio, vean ustedes que los grupos que reciben colecalciferol alcanzan niveles de 40 y el placebo, obviamente, no pasa nada. Pero no solamente eso, sino que la PTH baja. O sea, ¿sirve darle? Sirve. ¿Ya? Por lo tanto, está correcta esta decisión. Paricalcitol, ¿está correcto? Analicémoslo. Siempre hubo miedo de dar calcitriol en los enfermos con enfermedad renal moderada, no estamos hablando de enfermedad renal terminal, por el riesgo de la hipercalcemia. Y en muchos lugares, no Chile porque no tenemos plata, pero en muchos lugares calcitrol no se usa, sino que se usa el paricalcitol. ¿Ya? Ejemplo, España, ¿ya? Que muestra cómo el paricalcitol, no se ve aquí muy bien, pero vean ustedes cómo la PTH baja con el uso de paricalcitol a lo largo de 18 meses de trasplante, de 333 a 181, pese a que la 25-hidroxi permaneció baja, ¿ya? Que no se suplementó, porque el paricalcitol es un análogo de la 1.25, ¿ya? Por lo tanto sirve para bajar la PTH. Este otro estudio que muestra lo mismo, 100 pacientes trasplantados, vean ustedes cómo el paricalcitol sí baja la PTH, ¿ya? Lo mismo este otro trabajo, independiente del nivel de PTH que tenga, el paricalcitol la hizo bajar. Ahora bien, está correcta entonces lo que se hizo. La otra pregunta que se van a hacer entonces es, ¿y Cinacalcet? ¿Ya? Es lo que tenemos acá. Cinacalcet también muestra efecto. Y hay varios trabajos, y les traje uno solo, donde muestra cómo el uso de Cinacalcet en pacientes que persisten con PTH más de 300 aumenta la densidad ósea, mientras que el grupo sin Cinacalcet la densidad ósea se sigue comprometiendo. Pero ¿cuál es el punto clínico acá? ¿Cuál es el punto clínico en este enfermo? ¿Por qué no se usó Cinacalcet, este calcimimético? Veamos. ¿Qué le muestra acá? El calcio. Calcio bajo y por lo tanto el riesgo de hacer hipocalcemia grave con el uso de Cinacalcet.
Y hay otro riesgo en el paciente trasplantado. Porque nosotros usamos cinacalcet en el paciente que está en diálisis, ¿cierto? Cuando hacemos el trasplante, ¿qué hacemos? Le colocamos un riñón sano. Riñón que tiene el receptor de sensor de calcio. Y por lo tanto va a producir hipercalciuria. Por lo tanto, si tú vas a usar cinacalcet en un paciente trasplantado, tienes que medir la calciuria. Ojo con eso. Porque si no te puedes ver expuesto a hacer una insuficiencia renal aguda por nefrocalcinosis aguda por hipercalciuria. Entonces, en este paciente, el grupo que lo atendió prefirió usar paricalcitol. ¿Ya? Última decisión. Se usó paricalcitol, ¿qué más usamos? Para mejorar ahora, lo otro anterior era para disminuir la PTH. Pero ¿cómo mejoramos el hueso ahora? ¿Qué usamos? Tenemos todas esas posibilidades, las analizamos. Recuerden ustedes que para personas normales, o sea, sin insuficiencia renal, sobre todo de mujeres posmenopáusicas, hay dos formas de tratar la osteoporosis. Evitando que ese hueso se degrade, o sea, antirresortivo, los bifosfonatos, los inhibidores RAN ligando, la hormona, o los formadores de hueso, análogos de PTH, antiesclerostina. Ese es el tratamiento clásico en una mujer posmenopáusica. Pero ¿qué hacemos con el paciente renal? Lo mismo, ¿ya? Lo mismo, considerándose una cosa muy importante. Tenemos las mismas terapias, pero antes de tratar con estas terapias, y ese es el problema cuando derivamos al endocrinólogo. Lamentablemente, porque se pueden hacer tratar como si fuera paciente posmenopáusica, la mujer o el hombre, pero lo primero que tú tienes que resolver en el paciente es el trastorno óseo que traía previamente. Que en este caso el paciente, ¿cuál era? El hiperparatiroidismo recurrente, persistente. ¿Ya? Por lo tanto, antes de hacer cualquiera de estos tratamientos, arreglar este problema. Este es un extremo, este es un extremo donde pacientes con PTH muy importantes se le hace paratiroidectomía y en 6 meses ganó hueso en 17%. No hay ningún tratamiento de osteoporosis que tenga ese resultado. Es un extremo, obviamente. ¿Ya? Pero primero resolvamos, en este paciente resolvemos primero el hiperparatiroidismo y luego nos dedicamos a arreglar el hueso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos normalmente? Antirresortivo, es decir, bloquear la resorción ósea que se degrade el hueso, se coma en el hueso. Los bifosfonatos, los clásicos, ¿ya? Conocemos, ¿verdad?, los que son más importantes y ahí está categorizado por potencia. La potencia la usamos no para la potencia del efecto, sino para dar las dosis, entre diario, semanal, mensual o anual, ¿ya? Como el ácido solendroico, que es anual. ¿Cuáles son hoy día las concepciones del bifosfonato en la enfermedad renal crónica? Úsalo como en cualquier persona normal si tu clearance es mayor de 60. Pero si tu clearance es menor de 60, ve primero los parámetros de laboratorio y tener mucha precisión. Y si tu clearance es menor de 30, deriva lo mejor. Porque es peligroso y muchos recomiendan hacer biopsia ósea antes de iniciar bifosfonato por el riesgo de que hagan enfermedad ósea adinámica. Así, el problema que tenemos con los bifosfonatos es como la hipertensión. Tenemos grandes estudios, miren, 6.500 enfermos, pero muy pocos tenían filtración glomerular menos de 45, y los datos son tomados de esos grupos que no son diseñados estos estudios para eso. Por lo tanto, no tenemos datos reales del bifosfonato. ¿Gana hueso con el bifosfonato? Esto lo estudió en Dinamarca, muy bien hecho, donde se muestra que gana hueso, pero a medida que cae la función renal, disminuye ese efecto del bifosfonato. Estudio con 9 estudios junto con risedronato, muestra ganancia de hueso. Dice que sí, pero de nuevo, concluyan todavía sobre 30 miliminutos, pero habría ganancia de hueso, ¿ya? Ahora bien, en Japón dieron risedronato y aún en pacientes con falla renal bien más avanzada, vieron también que ganaban hueso. O sea,
En los bifosfonatos, en enfermedad renal crónica, los estudios aparentan que también el efecto es bueno en el paciente renal crónico. Pero, insisto, no darlo bajo 30 ml minutos. Y este estudio sí que es un poquito, hay que pensarlo bien. Este estudio reciente, del 21, donde se hizo gran base de datos del Reino Unido y Cataluña, donde se estudiaron 15.000 sujetos sin bifosfonato, con falla renal crónica, y 3.800 con bifosfonato. No hubo grandes efectos colaterales agudos, pero un 15% tuvo un aumento de la progresión del daño renal. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta, y hasta el día de hoy eso es una consideración para el uso. No hay que llegar y darlo. ¿Qué otra posibilidad tenemos? El denosumab, porque también lo conocemos, ¿cierto? Este antirresortivo que bloquea el RAN ligando y que no permite entonces que se coman en el hueso. El denosumab lo usan mucho los endocrinólogos, me ha tocado verlo usar. ¿Cuál es el problema? Los estudios grandes muestran que efectivamente con el denosumab tenemos ganancia de hueso. En nuestro estudio es diseñado para demostrar los efectos del denosumab. ¿Cuál es el riesgo? Y hay que tener mucho cuidado con el denosumab. Esto se pone cada 6 meses, es el riesgo de hipocalcemia severa. Hipocalcemia muy grave y de difícil manejo. Por lo tanto, ¿lo usaríamos en este paciente? No. Ya vimos ya que tenía niveles de calcio bajo, así que eso no. ¿Qué otra posibilidad tenemos? Los anabólicos, PTH, ¿ya? Que son derivados de la 1.34 y PTH completa. ¿Sirve darle PTH análogo? Este trabajo mostró que sí era efectivo, ¿ya? Que era efectivo y se gana hueso. Pero ¿cuál es el problema? Que aparte que es carísimo, que hay que inyectarlo diariamente, el teriparatide, vean este trabajo. Es pequeño, esto ha sido una vez por semana, ¿ya? Un año de seguimiento, de 22 enfermos, 10 tuvieron que ser retirados del estudio. 10. Entonces, claro, es un estudio pequeño, pero mucha que asusta, ¿ya? Entonces, también ustedes ven que lamentablemente en enfermedad renal crónica no tenemos esas grandes series, pero hay que mirarlo con cuidado y no usar cualquier cosa. El abaloparatide es un nuevo PTH que nos ha hecho todavía insuficiencia renal así de forma sistemática, pero aparentemente podría ser mejor, pero faltan estudios de eso. Nuevamente, ¿qué otra cosa tenemos? El famoso romosumab, que este anticuerpo que se está usando en osteoporosis, que pareciera ser maravilloso, porque bloquea la esclerostina. La esclerostina es una molécula del hueso que frena la formación ósea. Está diseñada para frenar la formación ósea. Por lo tanto, ¿cuál es lo después? Escucha, que si yo la freno, formo hueso, que es lo que demostraron los trabajos en mujeres posmenopáusicas. Pero la esclerostina tiene otro efecto. Bloquea la señal Wnt, que finalmente va a llevar a bloquear la calcificación vascular. Por lo tanto, también hay que verlo con cuidado en el enfermo renal crónico. Y no hay trabajos serios, randomizados, que nos permitan que sea seguro en enfermedad renal crónica. Mi postura es no usarlo. Que lo usen los endocrinólogos en la población de ellos. Y aún así, en la población de ellos, ¿qué sabemos del romosumab? Que gana hueso, ¿verdad? Perfecto. Pero tiene una alta tasa de infarto al miocardio y de eventos cerebrovasculares. Por lo tanto, eso uno tiene que advertirlo, y como dice este editorial, es de criterio del médico junto con el paciente asumir los riesgos, ¿ya? En cualquier caso, tanto para estos formadores de hueso, una vez suspendido, si viene un rebote, que hay que ponerle antirresortivo, ¿ya? Bien, la otra posibilidad que es osteoporosis, la déficit de hormonas. ¿Cuál es el problema? Sobre todo en la mujer posmenopáusica. ¿Le damos estrógeno? Sí, se gana hueso. ¿Y qué más se gana? Eventos trombóticos cerebrovasculares. Por lo tanto, lo que hay es usar un estimulador selectivo de estrógeno como raloxifeno,
que no sé por qué no lo usamos, y en la enfermedad renal las mujeres tienen déficit de hormonas. Y en esa cosa nunca nos hemos puesto de acuerdo y no tenemos trabajos para poder. Y estoy seguro que sí, la mujer necesita esto. Y el raloxifeno no es caro, muestra utilidad, pero tenemos pocos trabajos como ustedes pueden ver acá, pero vean ustedes los resultados. Yo creo que sí, esta es una terapia que debiéramos tener mucho más acceso a ella y usarla sin miedo. Pero no es fácil encontrar raloxifeno y es caro, ¿ya? Pero ustedes ven cómo el raloxifeno versus placebo en mujeres con daño en etapa 5 de enfermedad renal, vean ustedes cómo gana hueso, ¿ya? Entonces, eso sí que yo estoy de acuerdo en poder usarlo. ¿Qué se usó en este enfermo? Bifosfonato. Y usaron ácido solendroico. ¿Por qué ácido solendroico? Por la comodidad de la administración. ¿Cuál es el problema? Que tú lo pones y nunca más lo sacáis. Yo personalmente no habría usado ácido solendroico, habría usado bifosfonato en este enfermo. ¿Y qué habría usado? Alendronato, la mitad de dosis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo también más posibilidades de retirarme, ¿ya? Y no quedarme casado con una droga para todo un año. Entonces esa sería la forma como uno trataría a este enfermo. En conclusión, considera al paciente con enfermedad renal crónica como de alto riesgo para fractura. La fragilidad del hueso en la enfermedad renal crónica no solamente está determinado por la cantidad de masa ósea, sino que por la calidad del hueso. Mantenga el nivel de vitamina D en 30, por favor. No nos olvidemos de la 25. En todas partes hoy día se mide la 25, si no es una excusa. Manejar adecuadamente lo que es la enfermedad ósea de un paciente en enfermedad renal crónica, sobre todo en diálisis. Y en caso que lo vaya a trasplantar al paciente, usa la menor carga de esteroides. Tenemos que compatibilizar riesgo de rechazo versus hueso. Evidentemente lo que le preocupa al paciente, al trasplantólogo, es que no haya rechazo. Todos estamos en eso metidos, ¿ya? Y el hueso lo dejamos a un lado, pero usar la menor dosis de esteroides. Si tiene un hiperparatiditismo persistente y se acompaña de hipercalcemia, ahí puede usar calcidimético o paratiroidectomía. Y si hay normocalcemia, prefiera usar bifosfonato. Y necesitamos estudios mucho más robustos para definir en esta población los usos de los otros medicamentos que son ampliamente usados por los endocrinólogos. En definitiva, a lo que les interesó, las fotos que les mostré inicialmente son fotos de una película maravillosa. ¿Ya? Es una película del año 63, francesa. ¿Ya? Es el Valparaíso, esa película. La película se llama A Valparaíso, de un director francés que es Jory Ives. ¿Ya? Está en internet, pero es una joyita. ¿Ya? Y se ve el Valparaíso de esos años. ¿Ya? No ha cambiado mucho. ¿Ya? Pero es de una belleza poética extraordinaria. Así que esas son las fotos que les mostré. Así que muchas gracias por la... Le pedimos que se acercara a algunos aspectos perinatales que puedan afectar u otros factores epigenéticos en el desarrollo renal del niño. Cuando quiera, doctora. Buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo un tema pediátrico, aunque la audiencia es mayoritariamente de nefrólogos o de médicos de adultos. Y nosotros los pediatras dentro de la nefrología en realidad somos un grupo bien pequeñito, los pacientes me refiero, pero no por eso menos importante. Tenemos que tratar de que nuestros niños lleguen de la mejor manera posible a la etapa adulta y ojalá en el momento de hacer la transición de niño a adolescente y adulto, entregárselo a nuestros colegas en las mejores condiciones posibles. La idea mía fue hacer un poco... como destacar las diferencias que hay entre el paciente pediátrico y el adulto desde la etiología de la insuficiencia renal en adelante, porque sabemos que de ahí parte. ¿No? Me cuesta. No.
quiere el control, no yo. Parece. Pero, permiso. Ese sácalo nomás porque la cargaron, yo creo. Sí. Ya. Bueno, la enfermedad renal crónica para todos los pacientes, pero especialmente para el paciente pediátrico, es una enfermedad catastrófica en realidad, porque involucra al niño y a su familia. Es multisistémica, sabemos que va a comprometer todos los sistemas, es progresiva, silenciosa y generalmente no presenta síntomas, y eso es lo terrible porque nos damos cuenta muchas veces cuando el paciente está en etapas más avanzadas y ya la intervención terapéutica es altamente costosa. Por lo tanto, nuestra obligación o nuestro deber debiera ser hacer un diagnóstico precoz y oportuno de la enfermedad, de tal manera que al encontrar causas reversibles y prevenibles podamos nosotros intervenir desde la pediatría. Bueno, esto es sabido por todos, ¿cierto? Que para definir enfermedad renal crónica debe cumplir al menos por un periodo de 3 meses estos criterios: filtrado glomerular disminuido, presencia de albuminuria, anomalía en el sedimento urinario, alteración electrolítica o anomalías estructurales diagnosticadas por imagen. Lo quise poner porque en el paciente pediátrico hay una gran diferencia en esto, porque esa definición no nos sirve en los lactantes o en los niños menores de 2 años, porque sabemos que un niño, un recién nacido, que tiene una anomalía estructural, ya tiene una enfermedad renal crónica y no cumple el criterio de los 3 meses, por ejemplo. O un paciente que tiene 8 meses, vamos a tener que su filtración glomerular es menos de 60, pero no necesariamente va a ser un enfermo renal crónico, porque, como vamos a ver en un siguiente diapositiva, el clearance del paciente pediátrico es diferente desde el adulto porque tiene que ver mucho con la talla y la edad del paciente. Bueno, esto que ya lo mostró el doctor Clavero, ¿cierto? Las etapas de la enfermedad renal crónica, que también en pediatría lo usamos, pero como yo les decía, con la diferencia en los menores de 2 años, y en esta tablita en que nos aparecen graficados los niveles de función renal, la velocidad de filtración glomerular, las distintas edades, y si ustedes se fijan, el lactante de 1 semana de vida puede tener hasta un clearance de 30 y puede ser absolutamente normal como velocidad de filtración glomerular. Entonces, en el paciente pediátrico siempre considerar la edad del paciente y la talla del paciente para ver y evaluar velocidad de filtración glomerular. En relación a la epidemiología, escuchamos una clase magistral del doctor Clavero con la epidemiología del adulto, pero lamentablemente en pediatría no hay estudios que nos enseñen tanto de cómo se comporta o de la prevalencia, que nos hable de la incidencia del paciente pediátrico enfermo renal crónico. Hay algunos estudios, y esto es lo que yo revisé, que nos muestra que aproximadamente son 82 casos por millón de prevalencia y 15 casos por millón. Y en Chile, lo que nosotros llevamos como rama de nefrología pediátrica es un registro del paciente enfermo renal crónico a partir de la etapa 2, que lamentablemente no incluye todos los niños que debiera incluir, así que todos los pediatras aquí que estén escuchando, por favor, manden su información a la rama porque es fundamental para que nosotros podamos conocer cuál es nuestra realidad. Y en este estudio, que fue en realidad en el año 2017, el último registro, habla de una prevalencia de 112 pacientes por millón y una incidencia de 17. Que me quedó un poquito fea esa diapositiva, pero lo que quiero marcarles aquí es que esto mismo que nosotros encontramos en Chile se ha visto en otros registros europeos, en Italia, Bélgica, España, Suecia, Francia, Turquía, que tienen aproximadamente la misma prevalencia e incidencia que nosotros encontramos en nuestros pacientes pediátricos.
En relación a la etiología, por eso hablaba yo de la diferencia con los adultos, nuestros enfermos renales son fundamentalmente, como enfermedad primaria, tienen anomalías estructurales del riñón. Y también están las nefropatías hereditarias. Y entre estas dos patologías nosotros encontramos alrededor del 63% de los pacientes. A diferencia de pacientes adultos, cierto que sabemos que son fundamentalmente pacientes diabéticos o pacientes hipertensos que llegan a la enfermedad renal terminal. Otras enfermedades que ya menos frecuentes, pero que también se están viendo harto, el síndrome hemolítico urémico, que afortunadamente rara vez llega a enfermedad crónica, pero que sí hay que tenerlo presente en lo que va a ser el seguimiento del paciente posterior. Y lo mismo que en la otra diapositiva, a nivel mundial nosotros encontramos en estos distintos registros que países desarrollados tienen más o menos las mismas etiologías y prevalencias de las patologías que encontramos en Chile. No así en los países que tienen menos desarrollo, que uno ve que las principales patologías tienen que ver con causas infecciosas. Muchos países, que sé yo, como la India o países de menos recursos, tienen mucha patología infecciosa, que es la que hace que el niño llegue a la enfermedad renal crónica terminal. Y en este gráfico quise mostrar lo que la rama ha reportado y si ustedes se fijan, también la enfermedad renal crónica, la etiología es diferente según la edad del niño. Entonces, los menores de 2 años, ya dijimos, entre las estructurales y las hereditarias tenemos alrededor del 80%, pero a medida que el paciente crece, este diagnóstico va disminuyendo y va aumentando las otras patologías como las glomerulopatías, más parecido en realidad a lo que es ya el paciente adulto. En relación a la sigla que apareció, que era CACUT, estas son las anomalías congénitas que dijimos que son del riñón, involucran el riñón y el tracto urinario, con una prevalencia de 4,60 por cada 10.000 nacimientos según el registro europeo. Y es muy importante, hoy no sé qué me pasó, es muy importante tener en consideración aquí el diagnóstico prenatal de este paciente, porque de esa manera podemos tener un recién nacido ya con diagnóstico. O sea, nosotros afortunadamente en nuestro país tenemos un muy buen control del embarazo, un muy buen seguimiento obstétrico, donde se hace diagnóstico prenatal en la ecografía de las embarazadas a casi todos nuestros pacientes. Entonces, muchas veces a nosotros los pediatras nos consultan incluso las mamás antes de tener su bebé, que ya saben que viene con alguna malformación de la vía urinaria, y eso es muy bueno porque nos permite hacer enganche con los padres desde antes de que el niño nazca y por supuesto en beneficio siempre del paciente. Ahora, importante, como ya dijimos, el diagnóstico precoz para minimizar el daño renal y enlentecer así la progresión de la enfermedad. Estas anomalías congénitas tienen que se producen en las distintas los distintos parénquimas, y así las podemos clasificar como en anomalías del sistema excretor, que son la vía urinaria, ¿cierto? Tenemos la estenosis piloureteral, el reflujo, el megauréter, el ureterocele, anomalías del tejido renal, pero también tenemos anomalías de posición o migración. Tenemos los riñones ectópicos, los riñones en herradura. En esta diapositiva, para graficar lo que ya sabemos, cómo son un riñón con hipoplasia, en la ecografía vamos a ver un riñón más pequeño, una displasia multicística, donde vamos a ver quistes reemplazando el tejido renal, la duplicidad del riñón, donde vemos un doble sistema completo en que uno está obstruido y el otro sistema va a ser refluyente. Ecográficamente vemos una gran dilatación. El reflujo, que es una de las patologías más frecuentes en los niños, que esto es muy fácil de diagnosticar, manejar y de que prevenir tener un daño renal secundario, así que hacemos un buen diagnóstico. El diagnóstico se hace solo con uretrocistografía, donde podemos ver esa imagen de reflujo. La obstrucción piel ureteral,
uno de los diagnósticos en realidad más importantes de hacer precozmente, porque sabemos que con una buena resolución quirúrgica nosotros logramos que este riñón, que ya probablemente trae cierto grado de displasia porque está obstruido, pueda recuperar mayoritariamente su función. Y una patología que es muy terrible para los pacientes porque daña todo el sistema hacia arriba, que son las valvas de uretra posterior. Recordar que el desarrollo del riñón en el feto se inicia muy precozmente en el embarazo, y eso es muy importante a considerar porque antes de las 9 semanas ya tenemos los primeros glomérulos formados, y también considerar que no termina el desarrollo sino hasta la semana 36. Es importante considerar eso porque nosotros, para tener un desarrollo normal del riñón y evitar unas anomalías congénitas, tenemos varios factores que influyen y que van a influir en las distintas etapas del embarazo. Uno, como son los factores medioambientales, los genéticos y los factores postnatales. Y entre los factores genéticos, no se los voy a nombrar uno por uno, pero ya se han diagnosticado o se han encontrado varios genes que están involucrados en el desarrollo de estas patologías, que están acá numerados, algunos más conocidos porque son sindromáticos, como el PAX2 o el FRAS, que tiene que ver con el síndrome de Fraser. Y cuando no hay factores genéticos, también hay factores ambientales. Y estos son muy, muy importantes en el embarazo, porque son factores que nosotros podemos corregir, y si la mamá evita todas estas cosas, podemos tener un recién nacido sano. Pero si no solo es conocido por todo, cierto, que el déficit de ácido fólico produce daño a nivel del túbulo neural. También tenemos, cuando hay déficit de vitamina A, que podemos tener estas patologías, se asocian. Condición materna como la obesidad, la diabetes y la desnutrición pueden llevarnos a anomalías renales o de la vía urinaria, pero también a tener riñones con un bajo número de nefronas, y eso también va a tener que ver en el desarrollo futuro del enfermo o del paciente. Y otra cosa absolutamente prevenible es el consumo materno de sustancias como la cocaína y el alcohol, que yo creo que es una patología que estamos viendo, como una dependencia que estamos viendo cada vez más frecuente. Y yo he visto, por eso es muy importante considerar los medicamentos que muchas veces son indicados incluso por nosotros los médicos. Entonces, muy importante el consumo materno también de los IECA, los ARA2 durante el embarazo y de los AINES. O sea, cualquier mujer que está en proyecto de embarazo debería evitar este tipo de sustancias. También, como teníamos esos factores en el periodo prenatal, tenemos factores postnatales que influyen en nuestro paciente y en el periodo recién nacido, como es la prematurez y el bajo peso de nacimiento. Hay algunas publicaciones que hablan de que los recién nacidos de bajo peso, los prematuros, aproximadamente entre un 8 y un 24% de esos recién nacidos tienen o presentan insuficiencia renal aguda. Si nosotros consideramos o recordamos lo que dijimos, que el riñón termina recién de madurar, como a la semana 36, tenemos un recién nacido prematuro o de bajo peso de nacimiento, que está con una insuficiencia renal aguda por alguna cosa, trastorno hemodinámico, y que además nosotros le indicamos antibióticos nefrotóxicos como la vancomicina, o sea, los aminoglicosidos que se usan mucho. Un recién nacido que tiene, por ejemplo, un ductus arterioso persistente, en que vamos a usar ibuprofeno o indometacina, ese niño va a tener un daño renal, eso es seguro. Entonces hay que estar atento y recordar las cosas que pueden producir estas complicaciones. Ahora, bueno, el curso natural de las anomalías congénitas, la verdad es que es muy heterogéneo. Hay recién nacidos que nosotros hemos tenido, y probablemente algunos de ustedes también, que nacen con una displasia renal bilateral que es tan severa que el niño antes del mes de vida tiene que ingresar a diálisis.
Sin embargo, la mayoría de estos niños, si nosotros los identificamos bien y los manejamos, vemos que la función renal va mejorando en la medida que el niño va creciendo y puede llegar a los 4 años con una función renal bastante estable y mantenerse por mucho tiempo así hasta que viene este otro gran periodo de crecimiento que es la pubertad, donde ahí muchas veces el niño ingresa o acelera su daño renal. Este es un trabajo que lo encontré un poquito bien interesante del doctor Schaeffer, que muchas veces nos acompañó en el Congreso de Nefrología, en que ellos hicieron un análisis de todos los pacientes. Ellos tienen un registro europeo de pacientes en terapia de reemplazo renal, que involucra 12 países europeos, y ellos tomaron estos 4.700 pacientes que estaban en terapia de reemplazo renal y evaluaron el tiempo en que estos pacientes ingresaron a la terapia de reemplazo. O sea, partieron como niños con alguna patología y en qué edad, en qué momento de su vida entraron a diálisis. Y lo interesante fue que los pacientes que tienen anomalías congénitas ingresan a terapia de reemplazo renal en forma mucho más precoz que los pacientes que tienen otras patologías. Pero, a pesar de que es más precoz, generalmente entran a diálisis después de la segunda década de la vida. Así que tampoco no son tan niños la mayoría que ingresan a diálisis. De ahí la importancia del reconocimiento temprano y del manejo de nuestros niños. Entonces, muy importante que nosotros sepamos como pediatras o como médicos identificar cuáles son los individuos que tienen riesgo elevado de enfermedad renal crónica, con el diagnóstico que traen por ecografía prenatal, la historia familiar, acordarse de hacer un buen seguimiento de los niños con bajo peso de nacimiento y por supuesto los niños con historia personal de glomerulonefritis, lupus o síndrome hemolítico urémico. Lo digo porque uno ve en los hospitales que muchas veces ingresa un paciente con insuficiencia renal aguda o se le hace diagnóstico cualquiera de estas patologías, pero no es derivado al nefrólogo y tampoco hay un seguimiento pediátrico continuo. Hay que tener presente que es muy necesario que nosotros no nos olvidemos de estos niños. Pero más importante, o tan importante como eso, es recordarse que hay muchos pacientes que son asintomáticos y nosotros los pediatras tenemos la obligación de hacer un muy buen diagnóstico de los niños hipertensos. Por lo tanto, tenemos la obligación de tomar la presión arterial en el control sano del paciente pediátrico. Después de los 3 años, los manguitos sirven, están en todas partes y uno debiera controlar la presión arterial. Es parte del examen físico. Lo digo porque en mi hospital, siendo un hospital pediátrico, cuando los pacientes van a los consultorios de especialidades, en el único consulta que se controla al niño con presión arterial es en el poli de nefrología. No hay control en otras unidades. Entonces nosotros como pediatras debemos acordarnos de eso siempre. Bueno, esto para recordar solamente que la velocidad de filtración glomerular del niño es diferente según la talla y que seguimos todavía usando la fórmula de Schwartz, que es la que nos sirve como para calcular la velocidad de filtración glomerular. Entonces, un poquito hablando de progresión de enfermedad renal, importante considerar el diagnóstico de la patología, como dijimos, si es que tiene alguna comorbilidad asociada, el grado de enfermedad en la que se encuentra, conocer muy bien cuáles son las complicaciones relacionadas con el estadio de la enfermedad. Recordar que estos niños que tienen algún daño tienen riesgo de perder la función renal y también, aunque son niños, tienen un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. En la progresión de la enfermedad de nuestros pacientes tenemos factores que no vamos a poder modificar, como son el daño estructural, el bajo peso de nacimiento o los factores genéticos, la carga genética que este niño trae. No podemos actuar sobre eso. Sin embargo, sí hay factores que podemos modificar y que son responsabilidad de nosotros, como es lo que ya dijimos, la hipertensión, la proteinuria, la obesidad, la acidosis metabólica, la anemia y la hiperfosfemia, que está claramente demostrado que
aceleran el daño y la progresión de la enfermedad renal. Sabemos que la hipertensión arterial es causa y consecuencia de progresión de la enfermedad renal. En un estudio europeo, de norteamericano, este es el CKID, es un registro que llevan los norteamericanos junto con los canadienses, en que ingresan pacientes pediátricos en enfermedad renal crónica entre las etapas 2 y 5, y ellos hicieron un análisis de la hipertensión arterial en estos pacientes y se dieron cuenta que el 18% de este grupo tenía hipertensión arterial basada en el control ambulatorio y del consultorio de presión arterial, y que porque les hicieron a todos, perdón, no lo dije, monitoreo ambulatorio de presión arterial. El 38% tenía una hipertensión arterial oculta, diagnosticado solo con monitoreo ambulatorio, y en la toma de consultorio la presión arterial de estos pacientes era normal. Ese es un signo de alerta. Nosotros debemos a nuestros pacientes que tienen patología crónica hacerle al menos una vez al año un monitoreo de 24 horas. Se puede hacer en niños mayores de 5 años, lo toleran perfecto. Y de estos pacientes que ellos encontraban hipertensos, solo el 71%, o sea, hasta el 71% estaba medicado en forma subóptima. O sea, tenían diagnóstico, tenían tratamiento, pero no tenían así todo normotensión. Entonces, es muy importante entender que la hipertensión arterial nos va a llevar a la progresión del daño renal, que nosotros debemos hacer en forma periódica monitoreo ambulatorio de presión arterial, y como sabemos que esto nos va a llevar a daño cardiovascular, debemos también hacer un ecocardiograma de estos pacientes en forma periódica. Este es otro trabajo, este sí es de un grupo europeo, que igual lo encontré muy interesante porque es un grupo grande. Nosotros los enfermos, o sea, los pacientes nuestros son muy pocos en relación a lo que es la patología del adulto, y como son muy pocos los niños de cada país, porque uno piensa que aquí en Chile tenemos, no sé, nosotros en mi unidad tenemos en este momento 15 pacientes en diálisis, por ejemplo, entre diálisis peritoneal y hemodiálisis. Es muy poquito, pero no es diferente a lo que se ve en los países europeos. Entonces, por eso ellos en general hacen ensayos clínicos multicéntricos, pero no solo de un país, sino que ahora por continentes. O sea, este es el grupo europeo, donde incluye 12 países, y entonces suman pacientes y así pueden sacar conclusiones más o menos interesantes, que fue lo que hace algunos años lideró el grupo de nefrología pediátrica latinoamericano, y lo voy a mencionar porque es una doctora que muchos de ustedes conocen, la doctora Ángela De Lucchi. Participaba mucho en el registro latinoamericano del trasplante renal pediátrico, y eso entrega información muy importante. Entonces yo creo que tenemos que seguir esos ejemplos que nos dan otros grupos. Bueno, este es un trabajo que a 385 niños, se tomaron 385 niños con enfermedad renal crónica, que eran hipertensos, y se les asignó, bueno, a todo el grupo se le administró ramipril en una dosis fija, de 6 miligramos por metro cuadrado por día. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente al grupo de control de presión arterial de forma convencional, es decir, el objetivo era lograr presión arterial entre percentil 50 y percentil 90. Recordar que la hipertensión arterial en el niño se diagnostica igual, por edad, talla y sexo, y hay tablas para eso, y se maneja bajo el percentil 95. Eso hablamos de un paciente normotenso. En un paciente con enfermedad renal crónica, lo que se quiere es tener una presión arterial bajo el percentil 90. Entonces, si un paciente está controlado entre percentil 50 y 90, está con hipertensión arterial controlada. Pero ellos quisieron, además, el segundo grupo, intensificar este control de presión arterial bajo el percentil 50. Y para eso usaron medicamentos distintos a los inhibidores de la enzima, y usaron, no sé,
otros, puede ser amlodipino, carvedilol, otros medicamentos, y los observaron por 5 años. El objetivo de, o sea, el paciente o el endpoint primario fue alcanzar disminución del 50% en la tasa de filtración glomerular o progresión de la enfermedad renal a etapa terminal. Y como resultado encontraron que el 29,9% de los pacientes del grupo con presión arterial con control intensificado de presión arterial alcanzó este endpoint versus el 41,7% del grupo que tenía tratamiento convencional. Es decir, si nosotros en pediatría hacemos un control más intenso de la presión arterial, logrando llevar a percentiles bajo el percentil 50, podemos tener un beneficio sustancial respecto a la función renal en estos niños con enfermedad renal crónica. Y se ve en este gráfico, este es el total de los pacientes, que vemos el paciente que tenía la presión arterial mucho más controlada bajo el percentil 50 y el otro grupo, y este grupo llegó antes a la enfermedad renal crónica que este. Pero lo llamativo es que esta diferencia, que es mucho más significativa en las glomerulopatías que en los pacientes que tenían anomalías estructurales. Así que debemos mantener a los pacientes con hipertensión muy bien controlados. Bueno, conocido por todos, ¿cierto?, que la proteinuria es un factor de progresión de enfermedad renal crónica y que las estrategias actuales son las mismas que para los adultos, ¿cierto?, el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto lo puse porque nosotros, como dijimos, nuestro principal grupo de pacientes son los que tienen anomalías estructurales, y estos pacientes presentan alteraciones hidroelectrolíticas y de ácido base muy frecuentes, entre las que están la poliuria. Son pacientes que orinan muchísimo por falta de respuesta del túbulo a la ADH, pierden mucho sodio por su poliuria, tienen hipercalemia también por trastornos tubulares, y acidosis metabólica, que es por incapacidad del riñón de excretar hidrogeniones y muchas veces por pérdida renal de bicarbonato. La acidosis metabólica, todos sabemos, ¿cierto?, que nos va a producir retardo del crecimiento, exacerbación de la enfermedad ósea. Recordar que nuestros niños, su principal problema, como dijo el doctor Jara, para nosotros la preocupación es que son niños de talla baja. Entonces, a veces, solo corrigiendo la acidosis, el niño puede crecer. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y también acelera la progresión de la enfermedad renal. El objetivo, mantener un bicarbonato plasmático entre 22 y 24 miliequivalentes por litro. La anemia, otro gran causa de progresión de daño renal y complicación de la enfermedad renal crónica, por lo tanto es muy importante corregirla en buena forma. Sabemos que provoca disminución del aporte de oxígeno a los tejidos y se postula que por esa causa, por la hipoxemia, se produce esta respuesta inflamatoria con liberación de citoquinas y con inflamación a nivel del riñón, y que esa sería una de las causas por las que contribuye a la progresión de la enfermedad renal. Fácil de corregir, sabemos que está tratamiento GES, anemia, fierro, eritropoyetina, en fin, pero hay que tenerlo presente y hacer el diagnóstico. Una de las preocupaciones nuestras, de los pediatras siempre, es el crecimiento y la nutrición. Los niños con enfermedades renales y de anomalías estructurales muchas veces no quieren comer, y no quieren comer incluso en etapas leves de la enfermedad renal crónica, porque tienen alteraciones en el gusto y pueden tener un vaciado gástrico lento. Por lo tanto, ellos como que no tienen hambre nunca. Es muy frecuente en los lactantes menores de 6 meses los vómitos y el reflujo. Y sin embargo, las guías KDOQI nos dicen que nosotros a los niños tenemos que darle el 100% de los requerimientos calóricos y entre un 100 y un 140% de las proteínas que el niño necesita para que pueda tener un crecimiento adecuado. No es fácil de lograr, entonces muchas veces, si nosotros tenemos que no hay una ganancia de peso adecuada y que el índice de masa corporal es bajo el percentil 5, tenemos que recurrir a la sonda nasogástrica y en ocasiones a la gastrostomía en menores de 3 años para lograr una buena nutrición.
sea, siempre el pediatra tiene que pensar nutrición, crecimiento, desarrollo. Ahora, afortunadamente, para nosotros existe la posibilidad de usar en todos nuestros pacientes crónicos, incluso después en el trasplante renal también, hormona de crecimiento, y eso ha favorecido mucho el incremento de talla en los pacientes. Y nuestros pacientes renales bien manejados ya no son esos niñitos enanitos nutricionales que conocíamos hace algunos años. Bueno, hay otros factores que se describen asociados a la progresión también, en los niveles altos de factor de crecimiento fibroblástico, el ácido úrico elevado, el déficit de vitamina C y la obesidad, pero todavía no está tan claro cuál es el mecanismo por el cual contribuyen a eso. Entonces, resumiendo en este cuadro que me pareció bien interesante, nosotros tenemos como primer objetivo nuestro diagnóstico precoz de enfermedad renal crónica, que sabemos que en la mayoría va a ser estructurales, por lo tanto va a ser desde antes que nazca el niño. Y una vez que tenemos nuestro paciente, tenemos que preocuparnos de hacer un muy buen seguimiento, porque sabemos que si el paciente tiene proteinuria, hipertensión, va a progresar más rápido a la enfermedad renal crónica. No es lo mismo poner un niño en diálisis que tenga 6 meses de vida que el niño entre a diálisis cuando tenga 12 años de vida. O a lo mejor podemos hacer, después de los 10 kilos de peso, 11 kilos de peso, un trasplante renal preventivo, o sea, trasplantarlo en la etapa 4, y eso nos va a asegurar, por supuesto, un mucho mejor desarrollo. Entonces, tenemos que preocuparnos de que este paciente llegue lo más tardíamente a requerir terapias de sustitución renal. Y esto, que es lo que nosotros sabemos hacer como pediatras siempre, ¿cierto? Hacemos controles sanos una vez al mes. Por lo tanto, en el periodo lactante, preocuparnos. El niño crece bien, el niño se alimenta bien, el niño no es de los que vomitan mucho, es decir, preocuparnos de todas esas cosas. Y una vez que está más grandecito, preocuparnos de cómo están sus lípidos, hacer exámenes de orina, tomar la presión arterial, si hay anemia, corregirla, preocuparse de todos estos factores que hemos hablado para que la enfermedad renal crónica avance lo más tardía posible. Y acuérdense que una gran complicación de este momento actual y sobre todo post pandemia, que es la obesidad. Y nuestros niños, en realidad, uno ve, han subido de peso, pero de una forma tremenda. O sea, si los adultos nos quejamos porque hemos subido algunos kilos en la pandemia, los niños, yo diría que el porcentaje de obesidad, no lo tengo la cifra, pero ha aumentado muchísimo. Por lo tanto, nosotros como pediatras tenemos la obligación de enseñarle a las mamás lo que es la buena y adecuada nutrición, que los niños hagan ejercicio, que participen con sus pares de tal manera de llegar lo más tardíamente a la etapa terminal. Como decía, entonces, es rol de nosotros los pediatras efectuar el diagnóstico precoz, sobre todo en las anomalías congénitas y las vías urinarias, que además sabemos que son anomalías que van a llevar a infecciones y las infecciones van a producir cicatrices, y eso progresa, preocuparnos de que eso no pase. Insisto, controlar la presión arterial, porque nosotros sabemos que el niño tiene que tener un estilo de vida saludable, debemos prevenir la obesidad, evitar el sedentarismo. El paciente que es monorreno congénito adquirido, el de pretérmino, el de bajo peso de nacimiento, deben tener un seguimiento en el largo plazo. Ojalá los que puedan tener este contacto con las unidades de neonatología sigan el seguimiento de sus pacientes, porque lo que queremos es que la progresión sea lo más tardía posible y que el niño logre una mejor calidad de vida dentro de lo que le tocó vivir. Muchas gracias. Muy amable, doctora, gracias por su conferencia. Vamos a hacer un último intento para ver si es factible la conexión vía plataforma Zoom de la nutricionista, la señorita Francisca Peña. Si no, de manera contraria, vamos a pasar a las preguntas. Ya la tenemos. La escuchamos, señorita Patricia. Que no podemos olvidar y agregamos, considerar que aquí hay un aumento, o sea, son más o menos 10 pastillas, 6 pastillas, sumado a todas las otras pastillas que están tomando para la presión, para la diabetes, etcétera. Entonces,
reduciríamos en este caso la polifarmacia. Con respecto a la adherencia y a la satisfacción a las dietas bajas en proteínas, uno siempre se imagina que, pucha, no, la gente no le va a gustar, no va a comer, se van a aburrir. En realidad nosotros no tenemos estudios hasta ahora. En Chile estamos intentando, ¿verdad?, poder tener algo que sea parecido en relación a la adherencia y a la satisfacción a dietas bajas en proteína. Este es un estudio multicéntrico en 4 ciudades de Italia, con pacientes en etapa 3 a 5. El total de seguimiento fue durante 3 años, pero entraron personas que tuvieran al menos 6 meses y se evaluó, entre otras cosas, la calidad de vida y la satisfacción a la dieta. La gracia que ellos tienen distintas opciones terapéuticas en relación a la restricción de proteína. En Italia se entrega gratuitamente alimentos aproteicos. Además, ellos tenían una opción de vegana con suplementación con suplementación y de 0,6 o de 0,3, u otras que son las dietas bajas en proteína. Y este es el score de adherencia, donde 1 es la menor, perdón, de satisfacción, donde 1 es la menor satisfacción y 5 es la mayor satisfacción a la dieta. Nosotros podemos ver que la mayoría está entre 3, 4, pero el promedio de este estudio fue que el promedio de satisfacción a la dieta era 4, o sea, buena satisfacción, y la adherencia también fue buena. Hubo un promedio de 0,59 gramos por kilo al inicio y llegaron alrededor de 0,8 gramos al final del estudio. Igual aumentó la ingesta proteica, pero de todas maneras estaba dentro de algunos rangos relativamente seguros. Por lo tanto, las dietas bajas en proteínas con distintas opciones terapéuticas, no solo una. Aquí los italianos tienen muchísimas otras opciones, pero nosotros aquí en Chile también podemos trabajar pautas que nos entreguen distintas opciones terapéuticas. Tienen buena adherencia y además favorecen la satisfacción de los pacientes. Ahora, también yo al principio hablé de las dietas basadas en plantas y se está hablando bastante, ¿verdad?, de la dieta basada en plantas y baja en proteínas, en la cual se propone un aporte de 0,6 a 0,8, en el cual entreguemos entre un 50 a un 70% de proteína de origen vegetal, bajo aporte de sodio, son ricas en fibra, por supuesto, y mantenemos una recomendación de energía alrededor de los 30 a 35 calorías por kilo. En realidad, estas dietas basadas en plantas se han propuesto con el objetivo de enlentecer la progresión, retrasar el ingreso a diálisis, favorecer la salud cardiovascular, mejorar la supervivencia y controlar la carga ácida, y pareciera ser que sí son buenas en eso, ayudan. Pero ¿qué es lo que dicen los pacientes con relación a estas dietas? Que tienen buena calidad de vida, que los ayuda a mejorar la sintomatología urémica, pero además, si son bien planificadas, son ricas y pueden ser adherir ellos a estas dietas. Y en relación a uno de los mayores miedos que uno tiene en enfermedad renal crónica, que es el potasio, son seguras en el manejo del potasio. Hoy día se sabe que la hipercalemia no está tan relacionada con la alimentación, sino con otros factores, ¿verdad? Como ya sabemos, que son la acidosis, la diabetes descompensada, o los fármacos, ¿verdad?, que retienen potasio y permiten mantener la funcionalidad. Y cuando miramos los efectos positivos generales en la alimentación vegetariana, bueno, podemos ver que la dieta baja en proteínas propiamente tal disminuye la filtración, la hiperfiltración glomerular, pero si a esto agregamos con proteínas de origen vegetal, sabemos que tienen una menor cantidad de sal, una menor carga ácida, un menor aporte de fósforo o bien un menor aporte de fósforo, o el fósforo que viene es de baja biodisponibilidad, tienen una mejor relación grasa poliinsaturada-saturada y tienen un aporte mejor, diría yo, de carbohidratos y de fibra, que en consecuencia controlarían la presión arterial, la acidosis, la salud cardiovascular, favorecerían la salud muscular y el síndrome metabólico. Y por otro lado, al tener un alto aporte de fibra, favorecería la salud intestinal, aumentando las bacterias sacarolíticas por sobre las proteolíticas, que sabemos también que las bacterias sacarolíticas tienen efectos protectores de la salud renal y cardiovascular. Entonces, dentro de estos carbohidratos, ¿verdad?, que hoy día las dietas basadas en plantas nos están proponiendo,
También está hoy día la controversia de qué hacer hoy día también está de moda las dietas cetogénicas o bajas en carbohidratos, y considerar a los carbohidratos como la primera fuente energética en enfermedad renal crónica cuando hay que hacer una restricción importante de proteínas. O sea, yo no puedo bajar carbohidratos, proteínas, porque si no sería una dieta basada en mucha grasa. No tenemos estudios que nos digan si es bueno o no, no lo sabemos. Ahora, los cereales integrales sabemos que contienen más vitaminas del complejo B y fibra. No olvidar que si nosotros vamos a plantear dentro de nuestra estrategia terapéutica una dieta basada en plantas, puede haber riesgo de déficit de B12, la cual obviamente debe ser suplementada, pero también desde una matriz alimentaria podemos obtenerlo con los carbohidratos complejos, con los carbohidratos, perdón, en general los carbohidratos. Hay algunos carbohidratos que sabemos que tienen un mayor aporte de fósforo, sobre todo los integrales, pero también hay que considerar que vienen unidos citatos, por lo tanto su absorción es un 10%, o sea, muy, muy baja. Y si vamos a utilizar cereales altos en potasio, como la papa, como el camote, que tiene una cantidad de fibra soluble excelente, o sea, que nos ayuda muchísimo a la salud intestinal, el choclo, considerar la desmineralización, pero también cuando sea necesario. No es necesario que todos los pacientes desmineralicen los alimentos, sino que ahí entra a actuar también la medicina, la nutrición de precisión, donde dependiendo, ¿verdad?, los valores plasmáticos desmineralizamos o hacemos acciones más agresivas para bajar el potasio. Ahora, ¿qué evidencia hay en relación a dietas bajas en carbohidratos en enfermedad renal crónica? La verdad es que es muy, muy poca. Sí, en diabetes sabemos que son excelentes para el control glicémico. En enfermedad renal crónica el gran miedo es, pucha, vamos a tener que darle más proteínas, porque en general uno tiene que bajar los carbohidratos y aumentar proteínas y grasa, pero no hay un estudio, aquí por eso yo lo pongo como pregunta, no hay estudios hasta ahora en el cual sea como la clásica dieta cetogénica de los niños con epilepsia, en la cual es baja en proteínas, o sea, baja en carbohidratos, moderadamente baja en proteína y alta en grasa. Hay algunos estudios que han mostrado alguna asociación de la dieta baja en carbohidratos con mejoría en algunos outcomes renales, porque tenemos que considerar también que el control estricto de la glicemia es un factor fundamental para evitar la progresión. Pero antes de hablar un poco de la dieta baja en carbohidratos, quiero mostrarles cómo dentro de la gama de dietas bajas en carbohidratos que tenemos la cetogénica, que entrega 20 a 30 gramos al día, una que es moderadamente baja en carbohidratos, que entrega alrededor de 60 a 120 gramos al día, y otra más flexible, la que entregamos entre 120 a 200 gramos de carbohidratos al día. En este estudio propiamente tal se tomaron personas obesas, diabéticas y con una enfermedad renal crónica con velocidad de filtración glomerular 60 o más. Y fueron randomizados a recibir 20 gramos de carbohidrato al día, o sea, una cetogénica, o bien un control de proteínas de 0,8 gramos por kilo al día. Y fueron seguidos por un año. ¿Y qué fue lo que se observó? Bueno, con respecto a las calorías, fíjense que era muy, muy hipocalórica, todos ellos recuerden que eran obesos, y a largo plazo también fueron bajando el aporte de calorías sin tener una diferencia significativa. Con respecto a los carbohidratos, los que siguieron una dieta muy baja en carbohidratos terminaron alrededor con un promedio de 27 gramos al día, y los de baja proteína igual tenían una baja ingesta de carbohidratos. Lo mismo con las proteínas, si ustedes se fijan, y aquí es donde yo quise poner el énfasis, o sea, ambas, tanto la baja en carbohidratos y la baja en proteínas aún más, estaban entregando un aporte de proteínas seguro dentro de un poco del manejo renal. Entonces, ¿qué es lo que ellos observaron? Que mejoró el control glicémico, por supuesto que iba a bajar con esa cantidad de carbohidratos, ¿verdad? Disminuyó la grasa corporal, por supuesto, porque estaban entregando una dieta muy baja en calorías. Lo que sí es interesante es que mejoró la interleuquina 6, o sea, mejoraron los perfiles inflamatorios. Y con respecto a la función renal no hubo cambios significativos, o sea, ni empeoró ni mejoró. Entonces, este grupo planteó que parece que son seguras, pero yo pienso que aquí no sé si está tan bien hecho porque obviamente aquí es bajo todo, por lo tanto hay que tener un poco más de ojo. Luego, cuando se analizó y se siguió a las pacientes en esta famosa encuesta del NAN-Estrés, se puede ver que
aquí los grupos están divididos por cuartiles, donde el cuartil 1 es la mayor ingesta de carbohidratos y el cuartil 4 es la menor ingesta de carbohidratos. Y se vio la mortalidad por cualquier causa, y aquí sí, la menor ingesta de carbohidratos en este grupo, un seguimiento como 20 años, sí estaba asociado con mortalidad por cualquier causa al ser ajustada a los distintos modelos de ajuste que se hizo. Lo que no tuve, a mí, yo aquí por eso puse estas estrellitas, la cantidad de proteínas o el tipo de proteínas no tuvo ninguna relación con la mortalidad, pero sí en este estudio de seguimiento hubo una mayor mortalidad en los pacientes que comieron menos carbohidratos, pero ojo, que aquí solamente fue mortalidad general. Por lo tanto, con los carbohidratos todavía no estamos muy claros en enfermedad renal crónica metabólica, por decirlo de alguna manera. Con respecto a los electrolitos, también ha cambiado un poco la recomendación. Tenemos que primero considerar que la ingesta de electrolitos que nosotros consumimos viene de fuentes animales o de fuentes naturales o de fuentes adicionadas. Las fuentes naturales siempre tienen una menor biodisponibilidad porque vienen unidos a otros componentes, y las fuentes adicionadas siempre tienen una mayor biodisponibilidad. Y por eso yo pongo esta foto, porque estos alimentos no son alimentos reales, son alimentos industrializados en los cuales estamos perdiendo la matriz alimentaria real. La terapia médico-nutricional es un proceso continuo y dinámico. Yo no puedo entregar una indicación y dejarla esa para toda la vida, sino que debemos ir haciendo los ajustes en relación a los valores plasmáticos, a condiciones agudas que pueda tener el paciente. La educación siempre va a ser mejor que la restricción permanente, porque no olvidemos que al restringir un grupo de alimentos, el cual tiene un nutriente, también estamos restringiendo otros nutrientes. Por lo tanto, las modificaciones deben ser continuas y deben ser con controles periódicos dependiendo el estadio, por supuesto, y las características clínicas de cada persona. ¿Qué nos dicen los electrolitos? Bueno, la última guía del 2000 nos daba recomendaciones de restricción de fósforo, de potasio y de sodio. Este año, o el año 2020, no nos da recomendaciones. Nos dice ajuste la ingesta en relación a los valores plasmáticos. Ahora, es una opinión, pero probablemente es bastante más sensato que tener a los pacientes siempre restringidos. No se recomienda la restricción de potasio en etapas predialíticas o personas sin diálisis, porque el potasio tiene efectos positivos, favorece la natriuresis, la reducción de la presión, inhibe la oxidación. No olvidar que la hipercalemia no es solo por la alimentación, y probablemente la alimentación tiene muy poco efecto en el potasio plasmático, no tan como, o tiene un efecto menor que la acidosis, que la diabetes descompensada, que los fármacos que retienen potasio. Entonces hay que ajustar esos componentes antes de restringir el potasio propiamente tal. Además, recordar que el potasio está principalmente en frutas y verduras, y que el aporte de fibra nos ayuda a mantener un buen tránsito intestinal. O sea, si no es estrictamente necesario, no restringir. Otras consideraciones importantes, bueno, no puedo dejar de hablar de la disbiosis que tiene relación con el cambio en la estructura, en el tipo y en la cantidad de las familias bacterianas que nosotros tenemos. La disbiosis puede llevar principalmente al aumento de metabolitos de la fermentación proteica, pero además va a llevar a que tengamos un intestino permeable. Por lo tanto, estos metabolitos tóxicos van a llegar a la circulación. Por otro lado, van a activar el sistema inmune, favorecer las citoquinas proinflamatorias y van a favorecer la inflamación aguda y crónica. Y por otro lado, va a favorecer la activación del sistema nervioso central, del eje renina-angiotensina, aldosterona, y la disminución de la actividad pancreática, que se traduce en hipertensión e insulinoresistencia. Por lo tanto, todos los cambios producto de la disbiosis nos van a llevar a aumentar la progresión de la enfermedad renal crónica. Y por otro lado, para el otro lado, los efectos de la enfermedad renal crónica sobre la microbiota intestinal nos llevan a perpetuar este círculo vicioso.
Por supuesto que tenemos maneras de modular esta microbiota intestinal, los famosos probióticos, los cuales por sí solos no nos han dado datos muy consistentes para entregarlos en enfermedad renal crónica. Los prebióticos, que sería la fibra específicamente tal, tendría efectos más consistentes, ya que la fermentación de la fibra produce estos ácidos grasos de cadena corta que tendrían efectos antiinflamatorios y tendrían efectos en reducir la uremia. Y el simbiótico, que es la mezcla de ambas, también tiene efectos positivos, pero también los simbióticos, como no sabemos las cepas bacterianas que son mejores para enfermedad renal crónica, todavía nos faltan datos para recomendarlo. Respecto a los prebióticos, nosotros tenemos evidencia en población chilena, tomamos pacientes sin diálisis y en hemodiálisis peritoneodiálisis, les dimos distintos tipos de fibra probiótica, oligofructosa, inulina, almidones resistentes, y los seguimos por 3 meses. Tomamos distintos parámetros clínicos, composición de la microbiota, y les voy a mostrar un poco. Este gráfico es horrible, pero es para mostrarles que aquí donde está la flecha son las control sano, y podemos ver que las personas con inulina, que son estos de aquí, se acercan a los 3 meses muchísimo más a la riqueza y abundancia de los controles sanos. O sea, lo que nosotros vimos que la inulina es una de las fibras prebióticas mejores para poder acercar la microbiota intestinal de enfermos renales a la microbiota intestinal de una persona sana. Otro componente como nuevo que hoy día también está apareciendo en nuestra cocina es la curcumina. Pareciera ser que la cúrcuma o la curcumina, ¿verdad?, tiene efectos renoprotectores. También nos ayudaría a modular la microbiota intestinal, controlar el estrés oxidativo, la inflamación, y pareciera ser, todavía no estamos seguros de si podría ayudar a controlar la proteinuria. Nosotros sabemos que al sacar la sal de la alimentación tenemos que buscar estrategias culinarias para que la comida no sea tan fome, y la cúrcuma es una excelente estrategia. Otra cosa que probablemente estaba demonizada hasta hace un tiempo, hoy día parece que ya no está tan demonizado el café de grano, ¿verdad? Un café bueno, un café que tiene y mantiene todos sus componentes antioxidantes y antiinflamatorios, tendría efectos positivos y algunos efectos renoprotectores. O sea, una taza de café de grano al día podría tener efectos protectores tanto en la progresión como en la albuminuria. Finalmente, dentro de la enfermedad renal crónica y la propia uremia, tenemos cambios en el sabor, cambios en la percepción del sabor, y estos nosotros los podemos preguntar en nuestra consulta y vamos a observar que los principales son la pérdida de sabor, sabor amargo, sabor metálico y sabor salado. Y este es un plato que desarrolló un grupo australiano, el cual nos permitió a nosotros traducirlo al español, y para el que lo quiera me puede escribir y yo se los envío en español, porque nos da ciertas recomendaciones para poder ir contrarrestando todos estos efectos negativos asociados a los cambios en el sabor. Y finalmente, ahora sí, yo hablé de la nutrición de precisión, y dentro de esto creo importante hablar de ciertos patrones nutricionales, dividiendo la enfermedad renal crónica como en 3 grandes grupos. Una, la que yo le llamo la metabólica, que cursa con obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemia, insulinoresistencia; la autoinmune o la enfermedad renal crónica poliquística. Para cada uno de ellos hay ciertos patrones como seguir al momento de enfrentarnos a los pacientes. Para la metabólica sabemos que hay una fuerte evidencia a favor de utilizar el patrón mediterráneo, el patrón Dutch, el patrón PLAO para personas para el control de la función renal, la restricción proteica y el uso de ketoanálogos. También hay fuerte evidencia, más aún cuando va aumentando, ¿verdad?, el nitrógeno ureico. Con respecto a la enfermedad renal autoinmune, hay alguna evidencia todavía no concluyente, pero pareciera ser que nos lleva a poder concluir que sacar el gluten o sacar ciertos alergenos alimentarios tendrían un efecto positivo en estimular el sistema inmune intestinal y con eso reducir los anticuerpos. Sí hay evidencia concluyente con modular la microbiota intestinal y con la reducción de proteínas. Y finalmente, si la etiología es poliquística, solamente tenemos evidencia en modelos celulares y modelos animales en los cuales estos quistes se producen por esta
desregulación del metabolismo de la glucosa, y se proponen ciertas estrategias como la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, la restricción calórica, que parece que han tenido efectos positivos, pero solo en modelos animales y modelos celulares. Ahora, hoy día, en este minuto, está ocurriendo un estudio que se llama el estudio RENU, en el cual se están tomando personas con enfermedad renal poliquística, se les está interviniendo con una dieta cetogénica, una dieta sin estresores, o sea, sacando todos los componentes que pueden favorecer los cálculos, la litiasis, alimentos procesados, y además se están suplementando con cetógenas, con cetonas exógenas. Ya mostraron su primera etapa, pero solamente es la parte cualitativa, así que estamos a la espera de ver la parte cuantitativa en relación al tamaño de los quistes. Lo que sí está comprobado en enfermedad renal poliquística es que la ingesta de agua alta y cuidar la litiasis, o sea, o que se formen los cálculos, tiene efectos protectores desde el punto de vista nutricional. Entonces, en conclusión, bueno, el soporte nutricional, espero que haberles mostrado que es una herramienta clave dentro de la terapia médico-nutricional. Es necesario de todas maneras implementar protocolos de evaluación e intervención individuales. Las recomendaciones se basan en alimentación saludable, no es necesario hacer restricciones inusuales porque lo único que vamos a lograr es que no permitan la adherencia al tratamiento. Entregar opciones terapéuticas nutricionales va a permitir que consensuemos la alimentación con los pacientes, lograr adherencia, por ejemplo, en cantidad y tipo de proteína, en cantidad de carbohidratos, incorporar alimentos que antes se eliminaban, como el café, ¿verdad?, u otros. No olvidar los micronutrientes también, sobre todo si vamos a elegir una alimentación más bien basada en plantas. Y como equipo, yo creo como reflexión final es que debemos velar para que las personas no pierdan la socialización a la hora de comer producto de la enfermedad renal crónica. Entonces, por favor, dejemos de prohibir tanto que los pacientes no alcanzan a desobedecerlo todo. Muchas gracias. Le agradezco la paciencia. Le agradezco la paciencia a la audiencia, a quienes han quedado en conexión remota y a nuestra conferencista que con su bagaje docente, con la paciencia con la que se pudo sumar a esta conferencia. ¿Alguna pregunta entonces de la audiencia para la nutricionista, la catedrática señorita Francisca, o bien después para nuestra pediatra? ¿Algún comentario de los nefrólogos, doctor Zúñiga? Sí, ¿están listos? Bueno, en primer lugar felicitar a nuestros expositores de la tarde, al doctor Aquiles Jara por su brillante exposición sobre los efectos de la enfermedad renal, ósea renal, digamos. La doctora Lillo sobre los niños, que ha sido también muy importante haberla incluido, así que felicitaciones a los organizadores, y a Francisca por todo lo que significa la nutrición renal. Yo quisiera preguntarle a la doctora Lillo en particular, en la mañana hablamos de la UCRA de adultos. En el Hospital Higuera se han incorporado 2 nefrólogas infantiles a nuestro servicio, con un punch muy positivo, y ellas quieren implementar una UCRA, pero de niños. Thank you very much. Entonces, la idea me parece extraordinaria, pero quería saber qué opina usted o si conoce experiencias de UCRA en la filosofía, digamos, en el manejo de niños, que ustedes tienen la ventaja que pesquisan precozmente al niño con enfermedad renal crónica y le pueden hacer un seguimiento, y eso creo que es muy importante, sobre todo por lo que señalaba usted, que si a un niño lo pesquisamos prematuro o bajo peso al nacer, sabemos los nefrólogos que eso va a ser enfermedad renal crónica a futuro, tiene alto riesgo. Debiéramos entonces, como en esta visión de salud renal en red, hacernos cargo de ese niño, educar a la familia, ¿Cuál es la visión que tiene usted en la visión de continuidad de la enfermedad renal crónica?
Y en ese mismo sentido, preguntarle a Francisca cómo lo ve desde el punto de vista nutricional el que debiera ser este proyecto de continuidad en el cuidado. Bueno, en general yo quise detenerme en eso porque yo siento que los nefrólogos no tenemos el seguimiento que debiéramos de estos niños, porque el hospital mío es un hospital pediátrico, pero que no tiene unidad de neonatología. La neonatología de nuestra área está en otro hospital, que es Hospital Luis Tisné. Entonces, no pesquisamos probablemente los recién nacidos de bajo peso de nacimiento. No así los pacientes que tienen una anomalía estructural, porque hay una uróloga infantil que está trabajando en el Hospital Tisné y en el hospital nuestro. Pero me parece, como lo que conversamos, que es como una cosa sumamente necesaria. O sea, yo creo que el recién nacido bajo peso de nacimiento debería tener por lo menos un control anual con un nefrólogo, de tal manera de precisar y pesquisar a tiempo cualquier alteración de las que mencionamos, hipertensión, proteinuria, que son precoces y que se pueden manejar, y eso va a cambiar absolutamente el futuro del niño. Ahora, en relación a la UCRA, nosotros en mi hospital tenemos algo parecido a lo que yo comentaba, que el paciente con enfermedad renal crónica hasta la etapa 3 se maneja en el policlínico de nefrología general. Pero cuando pasa la etapa 4, en ese momento ingresa como al poli de diálisis. Entonces lo maneja el nefrólogo que ve los niños que van a ingresar a diálisis peritoneal o hemodiálisis. La etapa 4 se maneja separado. Entonces se maneja igual que el paciente de diálisis, con la enfermera al lado, con la intervención de la nutrióloga. En el caso nuestro es nutrióloga y nutricionista, y con psicólogo y con asistente social. Entonces todo un equipo de crónicos que está trabajando con esos padres y preparándolos muchas veces para llegar al trasplante preventivo más que a la diálisis. Me parece que eso es como debiéramos trabajar con los niños. Ok, muchas gracias. Francisca, ¿tienes algún comentario sobre la nutrición en esta continuidad del cuidado? Desde la pediatría al adulto. ¿Se escucha ahí? Francisca, ¿escucha? Sí. Ya. ¿Alcanzaste a escuchar la pregunta sobre la continuidad del cuidado? La pregunta era en esta visión de la enfermedad renal crónica como un continuum, desde que parte, desde la niñez, algunos, como contaba la doctora Lillo, hasta el adulto, la importancia de la dieta. ¿Cuál sería tu visión? ¿Cuán importante? Sí. O sea, bueno, en la niñez prevenir patrones alimentarios no tan positivos obviamente va a tener efectos buenos a largo plazo. Prevenir, yo me aterro hoy día con los niños y con lo que dijo la doctora anteriormente, que los niños están chiquititos ya siendo hipertensos. Por lo tanto, yo creo que el cuidado renal tiene que partir casi que desde el embarazo con la famosa epigenética, pero desde etapas iniciales, protegiendo la obesidad, protegiendo la hipertensión. Cuando ya están instaladas estas enfermedades, tratar de mantenerlas lo más compensados posible. Hoy día también se habla de la obesidad saludable, o los obesos metabólicamente sanos. Por último, si no logramos que bajen de peso, que sean obesos metabólicamente sanos. Y ya en etapas iniciales de la enfermedad renal crónica, también tratar de mantener controlados lo más posible los factores que dañaron los riñones. Y ya cuando está la enfermedad renal crónica, prevenir obviamente la malnutrición o la acumulación de los desechos nitrogenados. O sea, efectivamente yo creo que en todas las etapas, desde el embarazo para adelante,
podemos hacer una protección renal desde la nutrición y la alimentación. Doctor Zamorano. Muchas gracias. Primero agradecer a los expositores de la tarde. Y una pregunta a la doctora Lillo, teniendo en cuenta esta última recomendación, paciente con bajo peso de nacimiento, prematuro, y que en teoría, si pasó las primeras semanas de vida sin presentar ninguna injuria renal agregada, uno debiera controlarlo una vez al año, tal como recomendaba, como nefrólogo infantil. Dirigiendo esto a los pediatras generales o a los médicos de atención primaria, de medicina familiar, ¿en qué señales tendría que poner atención como señales de alerta o de alarma para poder derivar estos pacientes con mayor prontitud que el control programado o que un control que se haya perdido a la nefrología infantil? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros sabemos que pasa es que cuando el niño nace con muy bajo peso de nacimiento, las mamás tienden a asustarse y alimentarlo y a sobrealimentarlo y generalmente rápidamente suben de peso, quizás alcanzan el peso normal en un corto tiempo, pero esa alza de peso tan brusca tampoco es buena. Entonces, creo yo que un signo precoz tiene que ver con el exceso de alimentación que recibe, sobre todo que lo suplementan con alimentación artificial y la obesidad. Yo creo que los niños de bajo peso de nacimiento, que probablemente Francisca nos puede apoyar más en eso, suben rápidamente de peso y son obesos durante el primer año de vida. Deberían tener un control de presión arterial durante ese año con el manguito adecuado y todo. Gracias. Sí, para la doctora Lillo, mira, una de las cosas penosas que uno ve en un adulto joven, que llegue a la falla renal crónica por una alteración estructural, una estenosis piroureteral o un reflujo. Entonces, y que no estamos hablando de niños de bajo peso al nacer, sino de otras condiciones. ¿Cuál es la recomendación de usted para investigar y detectar precozmente esto en niños asintomáticos? Bueno, lo que pasa es que con lo que yo decía, el desarrollo de la medicina en relación a la mujer embarazada, permite el diagnóstico prenatal. Pero la verdad es que el niño, siempre que tiene alguna alteración estructural, hace precozmente una infección urinaria. Y ese para nosotros es síntoma alerta. El problema es cuando se le diagnostica la infección urinaria, se le trata y no se le estudia. Entonces, y es un estudio fácil, como sencillo como una ecografía. No hacemos más estudios en la infección urinaria a menos que encontremos una alteración ecográfica. Pero la mayoría de las alteraciones estructurales se visualizan con eso, a menos que sea un reflujo masivo, pero también hay alguna dilatación o algo. Pero el diagnóstico de una infección urinaria en un paciente pequeño debiera orientarnos o decirnos, tienes que hacer por lo menos una imagen. Y la señora Francisca, posteriormente al cierre. ¿Aló? Al respecto de lo que decía la doctora Lillo, esto simplemente como comentario evidencial, así como antes hablaba que para las ecografías los voluntarios eran los internos de medicina. Hay un testimonio de becado de pediatría que ha pasado por nefro acá en el hospital,
y que al terminar la pasada, que es un mes, nada más que eso, han dicho, ¿sabe qué? Yo antes pensaba que infección urinaria era infección urinaria, llegar y tratar, y acá en el poli, viendo la ecografía, he visto que uno se puede encontrar con muchas cosas que no se sospecha o que habían pasado por alto en el periodo neonatal, así que se van con otra visión al respecto. Eso. Muchas gracias, doctor. Le pedimos un comentario de cierre a la señorita Francisca que nos acompañó. Y yo creo que ya en honor al tiempo y a la gratitud de la audiencia y de la conexión de ella particularmente, terminamos con ello. Yo creo que como comentario final, considerar que el trabajo multidisciplinario finalmente es la mejor herramienta que tenemos para poder apoyar a los pacientes con enfermedad renal en cualquiera sea de las etapas, eh, en primer lugar, y en segundo lugar, como lo dije varias veces en mi presentación, creo que tenemos que ponernos en el lugar de los pacientes al momento de hacer restricciones inusuales, porque ya es difícil vivir con enfermedad renal, ya es difícil no comer todas las cosas que a todo el mundo le gusta comer. Entonces, esa flexibilidad también va a permitir mejorar la calidad de vida, va a permitir tener una adherencia y va a permitir finalmente que nuestros pacientes sean más felices dentro de todo lo triste ya que es tener una enfermedad que probablemente te va a llevar a diálisis. Eso. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que nos merecemos todo después de esta tarde tan álgida, con tantas situaciones introspectivas, que relajemos nuestras glándulas suprarrenales y cerremos con una ventana musical muy acotada que nos ofrece el doctor Zamorano, nefrólogo pediátrico. Es un instrumento de cuerdas de origen español, y así como la mandolina de Italia, el laúd, son instrumentos que tienen su raíz con instrumentos musicales de la antigua Grecia, ¿ya? Esta primera canción tiene que ver con lo que dice la leyenda, que era una canción que le dedicaba el rey Enrique VIII de Inglaterra a Ana Bolena cuando pretendía que ella fuera su consorte, y no le iba muy bien en sus pretensiones. La canción es Green Sleeves. Y en honor al tiempo, la segunda interpretación, breve,
funiculi funicular. Muchas gracias, doctor Zamorano, muchas gracias a toda la audiencia, a los conferencistas, a quienes están en conexión remota. Ofrecemos disculpas por los espacios que no fueron pertinentes, no obstante, esperamos un nuevo día mañana, si Dios quiere, a las 9 para convocarnos en el auditorio y en conexión remota, y agradecemos a doctor Zamorano este especial momento que nos brindó. Gracias a todos, hasta mañana.